En este video voy a contestar varias preguntas que va a ser un book tag y este book tag es por amor a los clásicos. Sí, este tag fue muy popular hace mucho tiempo, pero constantemente está reviviendo en BookTube y en BookTok también. Pero antes de comenzar a contestar todas estas preguntas que son la verdad muy interesantes y me moría de ganas por contestarlas, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. En verdad eso me ayudaría muchísimo a crecer, ya que en este canal estamos tratando de llegar a los 1000 suscriptores antes de que finalice el año. Nos faltan como 890 y tantos suscriptores, así que si quieren ser parte de esta comunidad no cuesta nada. En suscribirte tardas menos de un segundo y eso me ayudaría muchísimo. También que le des un like, que comentes qué te pareció el video y que también contestes el tag para poder leer tus respuestas. También que le piquen a la campanita de notificaciones que les avisa cada que yo subo un nuevo video, y esto pasa todos los viernes a las 6 p.m. Esos días a esa hora tenemos una cita aquí para hablar de libros, compartir con ustedes una semana relajante y otras cosas. Por último, los voy a invitar a que me sigan en mis diferentes redes sociales, que es TikTok, Pinterest e Instagram, y van a estar apareciendo aquí abajo en la barra rosita. Y ahora sí vamos a comenzar con este tag. La primera pregunta es: ¿por qué lees clásicos y con qué frecuencia? Creo que las primeras razones las comparto con muchos booktubers y con mucha gente que ama leer, y es la calidad literaria. Cuando lees un clásico hablamos de calidad literaria, buen trabajo literario, buen trabajo de investigación, desarrollo de personajes, historias grandiosas que elevan el alma, te llenan el espíritu, y la verdad es que por eso trascienden en los tiempos. Diría que aprendo muchísimo de historia con los clásicos históricos, me encantan, por eso leo clásicos. Creo que una de las cosas que más amo de la historia es poderla leer a través de ojos de personajes, a través de autores que utilizan las historias para contar hechos históricos, la vida de otras personas de otras generaciones. Eso me encanta y creo que es una pasión interna que tengo desde hace mucho tiempo. Creo que es la respuesta subjetiva que tengo. También otra parte de esta respuesta es la historia de diferentes países. Aprendes muchísimo sobre otras culturas, sobre su folclore, sobre su historia. La segunda parte de la pregunta habla con qué frecuencia lees clásicos, y la verdad es que no estoy peleada con leer clásicos. Internamente, por cada clásico que yo leo como 5 libros contemporáneos, entonces como que no está equilibrado. Sí he tratado de incorporar más clásicos a mi lectura y creo que este año lo he logrado un poquito más. Sin embargo, ahora me he inclinado un poquito más hacia los clásicos latinoamericanos de mi país, de mi región y de la cultura que tanto amo. Me voy a ir más por ese lado. No van a ser clásicos del siglo XVIII, XIX o XX, ingleses o estadounidenses o de la parte occidental privilegiada, así que creo que me voy a guiar un poquito más sobre los clásicos latinoamericanos y sobre todo mexicanos. Creo que es algo que me ha llenado más el corazón. Siento que eso se logra leyendo libros que retratan realidades del país o zona donde tú vives, y siento que eso te acerca un poquito más a tu raíz y a tu cultura. La segunda pregunta es: ¿hay un periodo, lugar o cultura del que no has leído muchos clásicos pero te gustaría? Aquí me puedo aventar muchísimos, y no solamente de un lugar o periodo específico, sino prácticamente que no he leído clásicos de mi propio país, de Latinoamérica. Nuevamente vuelvo a lo mismo, es algo que me encantaría hacer. También estoy completamente a favor de leer literatura asiática, pero no la Asia popular como Japón, China o Corea del Sur. Hay diferentes países asiáticos que no son tan populares como Myanmar, Singapur, Vietnam, Taiwán, y son países que tienen una historia increíble, una riqueza cultural también inmensa, y creo que sí, esa es la respuesta a mi pregunta. Clásicos latinoamericanos, clásicos de mi propio país y del Asia no popular, lo necesito. Cada que yo veo a una persona hablando de contenido literario de Asia o de México o de Latinoamérica, me quedo a ver ese contenido porque yo estoy haciendo una lista de muchos libros que quiero leer sobre estas regiones, sobre estos periodos históricos. Así que sí, me gustaría leer más literatura clásica de mi país, que es México, Latinoamérica y de la Asia no popular. La tercera pregunta de este tag es: ¿qué libro crees que puede ser un clásico dentro de los próximos 100 años? Y aquí puedo decir varios libros. Hay un libro que creo que también respondió otro booktuber, pero no recuerdo quién, y yo estuve completamente de acuerdo con él, y es Nada, de esta autora maravillosa. Es un libro que me impactó de verdad, y en mi mundo donde estaba muy de moda la literatura juvenil, siento que fue una lectura contemporánea que habla sobre la importancia del significado banal que tienen muchísimas cosas, pero cómo se puede llevar a un extremo. Léanlo, ese libro es buenísimo. También creo que para esta pregunta van a utilizar mucho los títulos como Cadáver exquisito de Agustina Basterrica. Yo sinceramente creo que también puede ser un clásico, pero yo también siento que ese libro también me define muchísimo, así que tiene mucho mérito en mi mente. También podría decir Temporada de huracanes de Fernanda Melchor, que fue un libro que me voló la cabeza. La calidad literaria y el estilo narrativo que tiene es absolutamente enriquecedor. Le da muchísima personalidad al libro, pero sobre todo los personajes tan profundos que creó, personajes tan particulares que hasta este momento los recuerdo y los tomo como referencia para poder compararlos con otros personajes para saber su profundidad. Siento que son libros que para mí sí van a ser clásicos, pero voy a decir uno que para mí debería de ser un clásico, y es Anima. Es un libro de este autor que también no me atrevo a pronunciar su nombre,
nombre, fue mi libro favorito del 2023. Siento que este libro puede ser en los próximos 100 o 200 años un libro rescatado por las próximas generaciones, así como le pasó a Virginia Woolf, que su literatura se perdió durante un siglo prácticamente y después lo vinimos a rescatar. Varias editoriales se interesaron por su obra literaria y la trajeron hacia nosotros, y siento que personalmente rescatamos a Virginia Woolf del olvido, y siento que este libro puede ser uno de estos casos en los que el libro se olvidó, el autor completamente se olvidó, porque la verdad es que no he visto que mucha gente hable sobre las obras literarias de este autor, y para mí es uno de los mejores autores del mundo. Tiene una visión extra especial, una forma de narrar las cosas que no había visto en mucho tiempo. Es una novela, hablando específicamente de Anima, es una novela que te vuela la cabeza, es una novela muy original que tiene unos narradores que no te esperas y unos narradores más humanos que el propio humano. Ahí lo voy a dejar porque no quiero crear un spoiler, y la verdad es que me interesaría muchísimo y me alegraría muchísimo que mucha gente le diera la oportunidad a esta gran obra maestra. En serio, pueden leer Anima con mi sello de garantía, les va a encantar y va a ser un libro que se va a quedar como una marca en su piel y lo van a llevar a todos lados en su mente, así que háganme caso y lean Anima. Y esa es la respuesta a mi pregunta. Creo que puede ser un clásico dentro de 100 años. La siguiente pregunta es último clásico que has leído, y para este tengo que decir un clásico latinoamericano del realismo mágico. Fue La Casa de los Espíritus, en esta hermosa edición que encontré en la feria del libro de mi ciudad, y fue un libro que la verdad es que sí disfruté muchísimo. Es una novela obviamente representativa del género latinoamericano, lo que es el último clásico que he leído, La Casa de los Espíritus. Fue un libro que me hechizó, fue un libro que quise terminar muy rápido, pero siento que tenía que digerir varias cosas para poder disfrutarlo y poderle dar como la importancia que se merecía. Sin embargo, no fue un libro que superara mis expectativas, pero obviamente lo recomiendo y no quiero desalentar a nadie a que no lo lea, porque en realidad creo que vale muchísimo la pena. La siguiente pregunta es el primer clásico que leíste, y yo voy a decir Ana Frank. Esta edición la compré en una feria de libro de mi ciudad también, y este libro me lo recomendó mucho mi mamá, dijo que lo había leído, que lo había conmovido bastante, y para ilustrarles un poco tenía como 13 años y fue como el quinto libro que leí a conciencia y me encantó, me identifiqué muchísimo con Ana Frank, y en ese momento ya estaba intentando comprender un poquito lo que fue el primer conflicto mundial bélico, que fue la Primera Guerra Mundial, y después me pasé a la Segunda Guerra Mundial. Y cuando leí Ana Frank, de verdad es que se me quedó destrozado el corazón, porque lo leí cuando tenía 13 años, me identifiqué mucho con los problemas que tenía, con las inquietudes que tenía, pero saber que el destino que tuvo fue bastante cruel me tronó el corazón. Así que sí, tengo que decir que Ana Frank fue el primer clásico que leí, y creo que es una lectura que todos los niños deberían de leer a esa edad para que comprendan un poquito sobre lo que es la guerra y lo que le puede hacer a la vida de una persona. La siguiente pregunta es ¿qué autor clásico me hubiera gustado que hubiera escrito más novelas? Y definitivamente es Juan Rulfo. Él escribió Pedro Páramo y El Llano en Llamas, fueron las dos únicas novelas, pero para dato curioso, Gabriel García Márquez dice que si él hubiera escrito Pedro Páramo, él no hubiera escrito más novelas porque con eso tenía. Es un autor mexicano que solamente tiene estas dos obras literarias. Tengo que decirles que son libros que tengo muy anticipados, tengo en mi mente siempre que los quiero leer, y siempre que tengo la oportunidad de comprarlos, otro libro me llama. Entonces sí, esa es la respuesta para esta pregunta. También tengo otra respuesta, que son las hermanas Bronte, todas en conjunto. Cada una tiene una novela. Siento que es muy poco, siento que es injusto que no tengamos más novelas. Sobre todo Charlotte Bronte tiene poesía, pero no tiene más novelas que Cumbres Borrascosas, así que bueno, tocará seguir releyendo Cumbres Borrascosas porque es un libro que me encanta. Siempre que tengo la oportunidad regreso a las mejores partes, y obviamente el corazón y el alma me duelen de ver a estos dos seres que no pueden ser felices. La siguiente pregunta es el clásico que menos te gusta, y no puedo decir que hay un clásico que no me gusta, pero sí recuerdo uno que no disfruté y le batallé muchísimo para poder leerlo y seguir con la historia, y es Un Mundo Feliz. Este libro lo leí cuando tenía 16 años. Creo que ese es el punto que más influyó en que yo no disfrutara tanto el libro, porque estaba muy chica y mi capacidad de comprensión literaria estaba muy reducida a la que tengo ahora. Siento que he evolucionado mucho como lectora, pero sobre todo como crítica literaria. Siento que este libro me gustaría un poquito más, pero no me dan nada de ganas de volver a leerlo. Igual siento que es un gran clásico, pero sí le doy el mérito de quitarme las ganas de leer libros de ciencia ficción. Recuerdo mucho cómo me sentí leyendo este libro, y siento que no es para nada mi género, pero cuando encuentro un libro que es muy bueno y trata sobre el mismo tema o es del mismo género y puedo leer más de 5 páginas sin aburrirme, sí los termino y me entusiasma la historia. Pero con Un Mundo Feliz, de verdad, yo recuerdo que era un caos leerlo, pero realmente no recuerdo por qué lo empecé a leer ni por qué lo terminé si lo sufrí tanto. Era muy difícil de entender. A lo mejor si lo leo ahora siento que mi perspectiva puede cambiar, pero por ahora creo que voy a dejar esa respuesta en esta pregunta del libro que más menos me ha gustado, y es El Mundo Feliz. Ahora la siguiente pregunta es clásico preferido leído en su idioma original, y para esta premisa tengo que responder con un clásico latinoamericano que es El amor en tiempos del cólera
de Gabriel García Márquez. Este libro fue una obsesión para mí. Lo leí este verano y de verdad es que no lo pude soltar. La historia me impactó muchísimo, la calidad literaria es inmensa y tengo que decir que leer este libro sabiendo que se escribió en español no se necesitó ninguna traducción, que lo leí bastante rápido. Vean todo lo marcado que está, es que en verdad encontré muchísimas cosas, muchísimo valor cultural, muchísimo valor histórico y sobre todo siento que me sentí muy apegada, aunque no soy de Colombia, siento que me sentí muy apegada a esta historia. Aquí no hay nada de realismo mágico, pero sí hay muchísima sátira, muchísima crítica. Simplemente fue un honor poder leer a Gabriel García Márquez y que este fuera mi primer libro. Dejó la vara muy alta para sus siguientes obras, pero me estoy avanzando en sobre literaria, siento que no me decepciona y cada vez quiero leer más sobre este autor. La respuesta a esta pregunta es El amor en tiempos del cólera. Por favor, si tienen alguna duda sobre si leer o no este libro, que esa duda se disipe y léanlo ahora, yo se lo recomiendo, tiene mi sello de calidad. Ahora tengo un problema con esta pregunta: lugares clásicos favoritos que te gustaría visitar, y aquí no solamente me gustaría visitar un lugar y un tiempo histórico concreto, y es ser amiga de Elizabeth Bennet y estar con ella en los bailes, y en el momento en que conoce a Mr. Darcy me encantaría, sería como teletransportarme a la novela, pero me doy con estar en la época, asistir a estos grandes bailes y hacer como el juego de buscar esposo. Sé que si estuviera en esa época para mí no sería nada fácil la vida y se la sentiría muy injusta, muy inquietante y para nada romántica, pero bueno, eso es lo primero que se me vino a la mente y siento que tengo que ser muy sincera, así que sí, me gustaría muchísimo visitar la Inglaterra de esta época y vivir ese tipo de experiencias y después volver, porque no me gustaría quedarme aquí si no es que no me caso con Mr. Darcy. Ahora, en esta siguiente pregunta es un clásico que le recomendarías a un libro y es Winnie Pooh. Sinceramente, teniendo esta edición de este libro dan muchísimas ganas de leerlo, pero yo soy una adulta con la perspectiva cero de un niño. Me puedo imaginar que un niño le encantaría leer este libro, sí, porque a mí me gustó, porque ya lo leí y a mí me encantó, pero siento que este libro le recomendaría a todos los papás para que lo lean poco a poco con sus hijos antes de dormir, para aprender lecciones, el valor de la amistad, el valor de uno mismo. Siento que enseña muchísimo, que los niños lo pueden entender muy fácil y sinceramente si yo tuviera hijos o sobrinos más pequeños sería un libro que les regalaría a todos y les escribiría una carta para que se animen a leerlo, para que compartan esta hermosa experiencia con sus padres y los padres con sus hijos. Siento que es un libro cozy, es para las infancias, pero también es para aliviar el corazón de los adultos, que olvidamos poco a poco la capacidad de asombro, y siento que es mucho de lo que habla de este libro, la capacidad de asombro, la capacidad de un niño de ver las cosas, los problemas con otra perspectiva. Siento que eso nos falta muchísimo a los adultos, así que sí, este es el libro que le recomendaría a las juventudes más pequeñas, pero también a los niños mayores que están enfrentándose al mundo, tienen diferentes inquietudes y quieren buenos compañeros literarios. Yo les recomiendo muchísimo Winnie. Ahora viene una pregunta que me dio muchísima risa y es: libro clásico que crees que tiene un título erróneo y cómo le pondrías en su lugar. Y para esto yo tengo una respuesta muy concreta y es Rebelión en la Granja. Siento que da un spoiler tremendo. Rebelión en la Granja como que te dice qué es lo que va a pasar o lo puedes intuir desde ese momento, así que yo le pondría, escúchenme bien, le pondría solamente la rebelión o le pondría humanos cerdos y abajo cerdos humanos. No sé, piénsenlo, está padre, ustedes votarían por ese título, le cambiamos el nombre, pero bueno, se quedó como Rebelión en la Granja. También es un clásico que recomiendo bastante, pero platíquenme acá abajo en los comentarios qué clásico ustedes le cambiaran el nombre y por qué. Esa es mi razón, siento que da un spoiler tremendo y siento que mi título es mucho mejor, no sé, déjenmelo acá abajo en los comentarios. Ahora voy a mostrarles un libro que me reconstruyó el alma y la volvió a destruir y la volvió a reconstruir, y es clásico que le recomendarías a todo el mundo o que le recomiendas a todo el mundo en mi caso, y en mi caso es Los Miserables, y específicamente porque siento que es un libro intimidante, pero una vez que sabes el contexto histórico, que sabes el contexto de influencia que tiene este libro en las obras contemporáneas actuales que hablan sobre temas sociales, religiosos, monetarios, de revolución, Los Miserables es un gran libro. Siento que lo recomiendo a todo el mundo que no se anima a leerlo y lo recomiendo a mucha gente que está empezando la lectura. Es un libro de muchísimas perspectivas, es un libro que cada que lo releo encuentro cosas diferentes. Es por eso que siento que este libro es un imperdible y me da muchísima tristeza cuando gente dice que le intimida, porque sí, al principio yo también fui de esas personas que se intimidaban con este libro, con esta gran lectura, con este gran tocho, pero cuando lo empecé a leer en verdad agradecí
leerlo y aborrecí a mi yo anterior de tenerle tanto miedo. Es un libro para nosotros, para los lectores y para las generaciones. Es un libro que va a estar siempre, se va a estar mencionando también. Es el clásico de los clásicos para mí, así que sí, otra vez lo voy a recomendar. Esas son todas las preguntas, pero yo tengo una última para ustedes, y es ¿qué pregunta agregarían a este tag? Déjamela acá abajito en los comentarios, me encantaría agregar esa pregunta a mi tag, y la pregunta que ustedes pongan en los comentarios la voy a estar respondiendo. Es el momento de despedirme, no sin antes recordarles completamente bienvenidos a suscribirse a mi canal. Si les convence, por favor suscríbanse, denle like, píquenle a la campanita de notificaciones para que les avise cada que yo suba un nuevo video, que es todos los viernes a las 6 p.m. Aquí los voy a estar esperando todos esos días a esa hora. También que me sigan en mis diferentes redes sociales que van a estar apareciendo aquí en esta barra rosa nuevamente, que es TikTok, Pinterest e Instagram. Ahí saben que estoy subiendo contenido literario y un poquito de mi vida personal. También recientemente estuve subiendo una sesión de estudio en la biblioteca de Octavio Paz, así que si les gusta ese tipo de videos, también aquí voy a estar subiendo ese contenido. Nuevamente les agradezco que se hayan quedado al final. ¿Qué les pareció el video? ¿Fueron buenas recomendaciones? ¿Qué última pregunta le agregarían a este tag? Y ahora sí, me voy a despedir. Estas fueron mis respuestas del tag Por amor a los clásicos. Yo soy Alba Vic. Hasta luego.